How are you today? Hi, I'm waiting for you. Jóvenes, espero que se me conecten, okay? Today, I want to talk about the simple present past and past tense. Hoy voy a hablarles acerca del presente simple y el pasado, okay? The simple present tense can describe habits, routines that happen. It can be a presupposition or a general statement of fact. El presente simple puede describir hábitos, rutinas que se hacen generalmente, ¿ok? On page 24, on 24, we have the simple present and simple past tense. The simple present tense conjugate the verbs, the verb play. Tenemos el presente simple, tenemos el verbo play, que está conjugado con todos los pronombres personales. Remember the personal pronouns I, you, he, she, it, we y they. And los pronombres personales, recuerde que son I, you, he, she, it, we y play. ¿Okay? Vamos a conjugar. Good morning, Guillermo. Hello. Hi. Oh, you are the first. Eres el primero. Prácticamente. Ok, O mira. sea, ya estaba hecho, pero Ujú. ¿qué le ponemos? Ok, I repeat again. Te voy a practicar de nuevo. Mira, el presente simple es una acción que hace, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos reglas concernientes a tercera persona singular. Tercera persona singular, cuando nosotros decimos en inglés tercera persona singular, es los pronombres she, he, and it, ¿ok? She, he, and it. Esos son los pronombres. She, ella, he, él, y it que se refiere a animales o cosas. Bien. Una oración en presente simple consta de un pronombre, de un verbo y de un complemento. Bien, pero cuando tienes en una oración los pronombres she, he, it, tú vas a aplicar una regla. ¿Cuál es la regla? La que yo les he dicho anteriormente. ¿Qué dice la regla número 1? Es para que recuerde, Guillermo. Cuando tú te encuentras con cualquier verbo que termine en una consonante, como le decía, el verbo walk, caminar. Entonces, como termina la consonante K, allí tú le tienes que agregar solamente una S al verbo, ¿ok? Cuando un verbo, when the verb ends in E, cuando el verbo termina en la vocal E, solamente le tienes que agregar una S. When the verb ends in O, cuando el verbo termine en la O, tú tienes que agregar una ES. When the verb ends in S-A-C-H or E, cuando el verbo termina en S-H, C-H o en X, tú tienes que agregarle la terminación IS, una E y una S. Bien. La otra regla que dice, when the verb when the verb ends in Y, preceded by a consonant, cuando el verbo termina en Y, precedida por una consonante, la Y cambia ahí latina y tú le vas a agregar una E y una S. Cuando el verbo termina en Y precedida, entonces, de vocal, tú no tienes que cambiar nada, sino que tú tienes que agregarle una S. Estas reglas se aplican con qué pronombre? Con she, con he y con it. Bien. Cuando en una determinada oración están los pronombres I, you, we y they, el verbo no le tenemos que añadir absolutamente nada. Nada, el verbo se queda igualito, ¿ok? Igualito, no tenemos que agregar nada. Solamente se aplica la regla con los pronombres she, he, and it. Are you clear, Guillermo? ¿Estamos claros? Yes. Bien. Ok. Repita la última parte. La última parte. Cuando el verbo termina en la Y, ¿verdad?
Y, Ajá, y está precedida de una consonante. La Y cambia a I latina, ¿ok? La Y cambia, S. ajá, correcto, cambia. Ahí es ahí latina y tú le añades, you add es, y tú le vas a añadir una I, una E y una S. ¿Ok? Ya, comprendo. Guillermo, today I'm going to work with the flashcard. Vamos a utilizar las flashcards. Vamos a repasar los verbos, ¿ok? Los verbos y vamos entonces a hacer las oraciones en present tense con lo que te acabo de decir, ¿no? Concernientes a cómo utilizar la regla con los pronombres she, he, and it. Are you with they? No problem. No tiene por qué pensar que, ay, que con I, con you, we voy a usar. No, no, no. Es tercera persona singular. Es she, he, and it. You apply the rules. Rule number one, when the verb ends in a consonant, cuando el verbo termina en una consonante, you add only S. When the verb ends in E, en la vocal E, you add ES. In E, you add S. In O, you add ES. SGX, you add ES. Y la que te acabo de explicar, cuando el verbo, when the verb ends in Y preceded by consonant, cuando el verbo termina en Y precedida de una consonante, ¿verdad? La consonante va a cambiar a I latina y tú le vas a agregar una ES. What happens with the verb ends in Y preceded by a vowel? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en Y precedida de una consonante? Aquí no tienes que cambiar nada. You add S. Tú vas a añadir solamente una S. ¿Por qué? Porque el verbo termina en Y, pero no está precedida de una consonante. No, está precedida de una vocal. Cuando eso pasa, tú solamente vas a añadirles una S. Remember, una S. Okay. I had different flashcards with different verbs. Tengo lámina con relación, vamos a repasar lo que son los verbos, ¿verdad? Y luego vamos a hacer oraciones con cada verbo, pero en present tense, en tiempo presente. Es algo que tú haces, ¿verdad? Que that describe now. The first verb is wash. Check, wash. ¿Sí? The first verb is watch. O vamos primero, vamos a ver, watch. Check, this is watch, ¿verdad? Yes. ¿Aló? This is draw, phone and brush, drive and ride. Anota, check, this is a flashcard about verbs, ¿sí? Son flashcards acerca de los verbos. Tenemos dos verbos, two verbs. We have sing and talk. ¿Lo estás oyendo? What is Yes. sing? Sing y talk. Cantar. Y el Hablar. otro, hablar. ¿Sí? Okay, this, check this. It's call and play. What is the meaning? Call. ¿Lo ves bien? Yes. Uno que está llamando y otro que está hablando. No, Ok, jugando. pero no está jugando. Habla, en este caso, habla y juega, ¿verdad? Ok. And this, That. Cabalgar un caballo. es ride, es montar. Y drive, what is drive? Rides. Ujú. He rides. Drive, manejar. Anda anotándolos. Te repito nuevamente. Vamos a empezar con los nuevos. With the first verb. Tenemos sing and talk. You know, sabes el significado de esto, ¿verdad? Yes. Okay. The second is play and call. What is the meaning of call? Llamar. Play. Call and play. Yes, ya está apuntado. Okay. The third is ride and drive.
Right. Montar, manejar. Catch Atrapar, y drop, lanzar. drop. What is the meaning of catch and drop? Uno es atrapar y el otro es como rebotar. Es que veo la imagen muy de cerca. Sí, ahí se ve bien. Un poco más arriba. Aléjese más. Súbelo. Ahí, por ahí mismo. Sí, a ver si se ve bien. Okay. Sí. Drink and eat. ¿Ya? Yes. Drink, Sí. eat. Eh, Answer. What is the meaning of answer? Responder. Answer, contestar. Okay. Corpse. Dolor. Loss. Lots. No sé qué significa. Perdido. Este es fall and reach. Es que no se ven bien, muy bien. Reach, alcanzar y caer. Bien. Give and bite. Bye, ¿qué significa? Morder. Morder. Give es dar. Dar. The next is walk and run. Caminar y correr. Correcto. Iron. Iron. Eso es Planchar. planchar. Fall and cut out. Check this. Fall. And fall. John. Sube más. Fall. Algo más. Siguiente. Dance Dance and and sleep. sleep. Play and record. Ese es jugar, grabar. That's What is the meaning of clean? limpiar. Okay. This, Parar. Sentar. sentar. Ajá. Ok, estos son verbos que tenemos que deben ustedes dominar. Con estos verbos es muy importante que ustedes los aprendan para cuando vamos a hacer diferentes oraciones o cuando vamos a hablar y todas esas cosas. Sepan cómo vamos a utilizar los verbos, ¿ok? Entonces, tenemos que el presente simple, como te dije, es la regla que te estaba explicando, ¿verdad? Estos son verbos que ustedes tienen que
aprendérselos de memoria, de memory, de memory, ¿ok? De memory, para que amplíen su vocabulario, sepan cómo hacemos una oración, cuál es el significado de cada oración. Bien. Recuerda también que nosotros hicimos hicimos oraciones con los auxilios do y does. Hicimos oraciones en presente en forma interrogativa y negativa, Guillermo. Yes Yes. or no? Repeat. Estoy resfriado. Sí, que si hicimos oraciones con el presente simple en forma interrogativa y en forma negativa. Creo que no. No, Creo que no. checks, En una pero página, lo hicimos en una página. en tu cuaderno, yo no sé, te explico, porque lo que pasa es que ese tema se da en varios grupos, se da en varios niveles. Check in your notebook, mira en tu cuaderno de inglés si habla algo, si tú tienes anotado algo de los auxiliares do y does. And dos. ¿Ah? ¿No tienes nada de eso? No tengo el cuaderno de notas conmigo. Bueno, te explico entonces. Pero primero vamos a ver page 25. Vamos a ver aquí el uso de los verbos correctamente. I travel to London every week. I travel to London every week. ¿Este verbo tiene S o no lleva S? I travel to London No every lleva. week. No lleva. They run in the park every Saturday. They run. No lleva ese. No. My mother cleaned the house. Sí Dime lleva. el verbo my mother My cleans. mom cleans the Repeat. My house. mother cleans the house. Number 4. You are a good student. Okay. Number 5. You. Mary worked in a bank. Mary was in the van. Oh, very good. John walked to his office. John walks into his office. You study English at school. You studies English at school. You studies o study. Studies. Tiene ese, ¿no? Sí. Porque está you. The dogs break Sí. the fence. The dogs break the fence. Repeat. No lleva ese. Why not? The dog is eat. Ah, cierto. No, es que me fijé en la otra cosa. Tell me the answer. The dogs break the fence. With S, no? Break. The car is in the garage. Okay, number 10. My father has a nice coat. Has, no have. Allí anota has. H-A-S. My father has. Number 11. We live in Paris. No lleva ese. Repeat, pues, please. We live in Paris. George sells peaches and apples. George sells Uh-huh. peaches and apples. Yes. I always visit my grandmother. I always visit my grandmother. Alice go to the church. Alice goes. Oh my! John. Alice goes to the church. 15. They are my best friends. 16. You always play the tickets. 17. London is a big and nice city. 18. My cousin paints. Sorry, mi madre me llamó para algo. ¿Dónde estaba? Mhm. A ver, Alice en la 14. 14. Alice go to the church. Lleva ese.
Yes, Porque es. Shiva es she. Es. Yes. Es. Ajá. They are my best friend. Okay, ahí they are. 16. You always pay the tickets. Pay without a sin S. London is a big and nice city. A ver, ¿cómo quedé la chin? My cousin paint the house. My God. Paints. Paints the house, yes. I study and work in Madrid. Study, eso lleva como I I- study. IS, Why? ¿Por qué? lleva Y. Se me- En Word, ahí no pones nada porque no está poniendo he, she, it. En Word no se pone nada. Ajá, En correcto. El verbo. Study, sí te da el confuso, pero siempre sé que Study siempre se cambia a veces por IES, algo así. Ujú. ¿Se cambia? No se cambia, queda igualito. I study and work In in Madrid. Madrid. My never do the homework. My never does the homework. Correcto. My never does the homework. Perfecto. Bien. Cuando ya tenemos las oraciones en presente simple, nosotros la vamos a cambiar. Vamos a cambiarla a pasado. Remember, you have regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos en regular verbs, you add d, ed o ied. En los verbos regulares, recuerda que tú añades la terminación de, una ed, una ied, siempre y cuando el verbo sea regular. Porque los verbos irregulares, Guillermo, son aquellos que van, cuando tú los transformas, los conjugas de presente a pasado, esos verbos change, cambian en su totalidad, es decir, que cambian todo. Pero en los irregulares, pero en los regulares, tú sí aplicas las siguientes reglas. Anota, Guillermo. Regular verbs. Vamos a trabajar primero con los regulares. Escribe la palabra regular verbs. Yes. There are many rules about to change regular verb to the past tense. Rule number 1. When the verb ends in a consonant, cuando el verbo termina en una consonante, anota. When the verb ends in a consonant, when the verb ends in a consonant, cuando el verbo termina en una consonante, you add ed, una e y una d. Ajá. Number 2. If the verb ends in I, en la vocal E. Ejemplo de la regla número 1, escribe el verbo work. Work. O answer. Escribe answers, de los verbos que antes te mostré. Answer, responder. Answer. Dame buscarlo. Aquí es que escribí tantas. Answer. Termina en la vocal E, ¿verdad? Answer. One down, blush, con, right, break, hard, toss it. Dancer. Answer. Responder. Answer. A-N-S-W-E-R. A-N-S-W-E-R. Answer. Yes. Answer the question. Responder. Answer, responder. Entonces, escribe ese verbo y le vas a agregar una id, una e y d, una e y una d. Ya. Ok. Rule number 2. When the verb ends in I, cuando el verbo termina en la vocal E, tú colocas así, colocas el 2, colocas el verbo live, vivir. Vivir. Yes. You only add D, solamente le vas a añadir una D. De live and lived.
Live, lived. ¿Algo más? Ok, rule number 3, la 3. When the verb ends in S, A, C, H, or X, you add ED. When the verb ends in S, A, cuando termina en SH, CH o en X, se añade ED. You add A ver, ED. repeat. O sea, Cuando, en cuando el S, verbo C o SH, SH, CH y PH. X. Es que SH, CH, X. Se añade ED. ED. Es el caso del verbo. Busca allí en la lista que te di. Watch. Lavar. Wash. Lavar. Wash. W-E-W-A-S-H. Watch it. Correcto. Ok, the next rule is, la próxima regla es when the verb in Y preceded by a consonant. Cuando el verbo termina en Y. Si el verbo termina en Y y la Y está precedida de una consonante, What happened? ¿Pasó algo? cuando el verbo termina en Y precedida de una consonante, la Y cambia a I latina y añades ET. ED. Ajá. El verbo que escribe study. 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 ED. Ajá. Y latina, una E y una D. Bien. Next. Ok, when el verbo termina, when the verb ends in Y preceded by a vowel, cuando el verbo termina en Y y está precedida de una vocal, you only add ED. Solamente cuando está precedida de una vocal, cuando el verbo termina en Y, precedido de una vocal, tú solamente le vas a agregar una ED. Es el caso del verbo play, ¿verdad? Play. E. Se agrega ED. ED. Siempre Ajá. ED. ED. Next. And the last is, y la última dice que cuando tenemos verbos de una sola sílaba, ¿verdad? ¿Qué quiero decir una sola sílaba? Son aquellos verbos que tienen una vocal en medio de dos consonantes. Una vocal en medio de dos consonantes. En este caso tú vas a doblar la última consonante y vas a agregar ED. Por ejemplo, stop. Parar. Para decir paró, doblas la última consonante que es la P, ¿verdad? Y le vas a añadir una ID. You are ID. Le vas a añadir una E y una D. Stop it. Stop it. The stop and stop. Bien. Eso con relación a lo que son los verbos regulares. What happens with the irregular verb? Entonces, con los verbos irregulares, los regulares tú lo puedes buscar en un libro o internet. Hay un sinnúmero de verbos regulares.
Aquí en los verbos irregulares, cuando los transformamos de presente a pasado, ellos sí van a cambiar en su totalidad. Cambian en su totalidad. Aquí tú no tienes que estar agregándole ninguna terminación, sino que los verbos cambian. Por ejemplo, tenemos el caso del verbo write. Write es escribir, pero para decir escribió, entonces decimos grow, cambia. De write va a cambiar a grow. El verbo, por ejemplo, drive, manejar. Al transformarlo al pasado quedaría en drove. Otro verbo sería, por ejemplo, tenemos bueno, there are many verbs, que tendrías que buscarlo porque hay lista de, tú pones así, lista de irregular verbs, lista de verbos regulares, ahí te dan sin número de verbos irregulares. Y también puedes conseguir un listado de verbos regulares donde ves que se aplican las reglas que te he dicho. Bien, Guillermo, any question about this? ¿Alguna Lo que pregunta? me habló hace poco es regular verbs. ¿Cuál? Regular verbs. Regular verbs. Los regular verbs son los que aplican las reglas, ¿verdad? Yes. Y los irregular verbs son aquellos que ellos cambian, que al transformarlos de presente a pasado, ellos cambian en su totalidad. Por ejemplo, el verbo drink, tomar. Drink es tomar. Drink, tomar. Tomó, entonces de drink cambia a drank. De drink cambia a drank. Tomar, tomó. ¿Sí? Bueno, Guillermo, I need that you see all this. Necesito que vea todo esto de lo presente simple, el pasado simple. For the next class, I need a list about regular verbs and irregular verbs. Para la próxima clase me muestras un listado de verbos regulares y un listado de verbos irregulares. ¿Okay? Vas a escribir pay sin S. Ahí vas a escribir pay sin S. Coloca la palabra pay, pero que no lleva S. Dígamelo. P-A-Y. P-A-Y. Pay. Ajá, pay. A Ahí todo va. que no le pone S. Ajá, pero tú tienes, por ejemplo, en el check number 1, I travel. En ese espacio tú vas a colocar la palabra travel. No le pongo más nada. No, porque no está el pronombre she, ni he, ni it. En la número 2 tú tienes run, tú escribes. Ahí en el espacio en blanco tú vas a escribir run. En number 3, my mother cleaned the house. Cleans, lo vas a escribir allí, pero le vas a añadir la S. S. Correcto. Comprendo. Ya. O sea, el verbo lo tienes que escribir conjugado ya. Comprendo. Ya. Si lleva S o no lleva S, pero tienes que, en la página 24 te dicen acerca de los pronombres que llevan S, ¿verdad? Que tenemos